¿Cuánto crees que tuvo que ver Ezequiel con lo que pasó hace 20 años? Ahí está tu encargo. Servicio a domicilio. Justo en la puerta de tu casa. Tenemos que impedir que mi hermano cometa una locura. Luciano, no vayas. Luciano, que puede ser peligroso. La policía dijo que tuviéramos cuidado. Por favor, tú no estás esperando a nadie. Ya, tranquila. Por favor, Luciano, no habla. Luciano. Sí. Eso. Vámonos. Luciano. Hola. ¿Qué pasa? ¿Encontraron a Martín? Siéntate, hija. Tenemos que hablar contigo. Tenemos que contarte algo muy importante sobre tu hermano, Omar. ¿Ahora? Sí, justo ahora. No debe ser Alicia. ¿Quién? ¿Tú eres Diana? Sí, pasa, Alicia. Mucho gusto. ¿Se supo algo sobre Martín? Yo sé cómo ayudarlo, señora. ¿Qué dices? Sí. Mariana me habló de unas cartas escondidas en el departamento de Ezequiel que pueden demostrar su inocencia. ¿Y te dijo dónde estaban? Bueno, me dijo que estaban en un lugar que se accede desde la oficina de Ezequiel. Si encontramos esas cartas, señora, quizás podemos evitar que Martín vuelva a la cárcel. Tú no vas a salir y menos a esta hora de la noche. Yo puedo hacer lo que quiera porque me aburrí de las mentiras y me aburrí de no saber quién es mi padre. Ay, te lo ruego, mi niña, no te vayas. Tienes que confiar en tu padre y apoyarlo en este momento que está viviendo. Un momento que quizás él provocó. Va a pasar el tiempo y me vas a pedir perdón por esta desconfianza. Me vas a pedir perdón por darme la espalda. Quizás te pida perdón si salvas a mi bebé y me ayudas a escapar. ¿Qué estás diciendo? Yo amo a Martín. Si tú lo ayudas a escapar de la policía y nos sacas del país, yo te perdono por cualquier cosa que hayas hecho en la vida. ¿Te volviste loca? ¿Que yo voy a ayudar a ese desgraciado? ¿A ese traidor? Tú tienes los contactos, papá. Tú puedes hacerlo. Si algo te importa la felicidad de tu hija y tu nieto, saca a Martín de Estados Unidos para que seamos felices en otro país. Yo conocí a Mariana y ella me habló de unas cartas que encontró. Esas cartas las escribió el verdadero asesino de esos niños. Yo me voy. ¡Juan! Juan, nada. No voy a empezar con esto de nuevo, porque me conozco muy bien la historia. Primero las dudas, después lo meten preso. Y a mi casa comienzan a llegar los periodistas y las víctimas a rayarnos las paredes. Esta vez es distinto. Es lo mismo. Exactamente igual que hace 20 años. Tú llorando y todo el vecindario odiándonos por culpa de ese infeliz. Perdone a mi marido, por favor. Disculpa, Alicia, pero ¿cuál es tu interés en ayudar a Martín? Señora, yo trabajé de enfermera en la prisión donde estuvo su hijo. Y estoy segura de la inocencia de Martín. Hola. Perdón, Laura. ¿Puedo pasar? Claro. Señora Manuela, buenas noches. ¿Se acuerda de mí? Por supuesto. Sigue igual de guapo. Yo diría que incluso mejor. Bueno, yo ya me iba a dormir, así que si me disculpa. Quiero que me expliques
¿Cuánto crees que tuvo que ver Ezequiel con lo que pasó hace 20 años? ¿Por qué preguntas? Bueno, porque me pediste ayuda para meterlo preso. ¿Qué es lo que sabes? Sé que por algún lado contactó a esa mujer que mató a Ramón Farías, ya que su muerte sucedió justo cuando él me estaba empezando a dar pistas del accidente. Aquí hay algo muy raro. ¿Qué pasa, Federico? ¿Hay algo que sabes? Es que yo creo que Martín es inocente. Yo creo que Ezequiel y Valeria tuvieron que ver en ese accidente. Esas cartas estaban escritas por alguien que pedía perdón a Martín por sus años de cárcel. Según Mariana había muchísimas, pero solo pudo sacar 3 para no despertar sospechas. ¿Y el asesino las escribió? Al parecer eran hojas sueltas, así que no pudo ver quién las firmaba. Dios mío, tenemos que lograr sacar el resto de las cartas. Bueno, pues seguramente Ezequiel las guardó para que nadie las viera. O quizás alguien más lo hizo. Si Ezequiel de verdad las quisiera hacer desaparecer, las hubiese quemado. ¿Piensas que pudo haber sido uno de sus hijos quien las dejó en ese ático? Pienso que pudo haber sido Luciano. Mira, yo estoy segura que él es el verdadero niño monstruo. Bueno. Hola, Alicia. Alicia es Carolina, la amiga de Mariana. Hola, Carolina. ¿Estás en casa de Ezequiel? Necesito hablar con él y no tengo su número, por favor. No. Yo no trabajo en la noche, pero ¿por qué? ¿Pasó algo? Sí, es que se llevaron a su hijo, se llevaron a Luciano, lo secuestraron. ¿Qué estás diciendo? No sé, tocaron la puerta y se lo llevaron. Van a matarlo. Van a matarlo, Alicia. Van a matar a Luciano como lo hicieron con Mariana. El niño monstruo lo mandó a matar y la próxima puedo ser yo. Vivir con un prófugo de la justicia, con un traidor. Si yo los ayudo a salir del país, ¿qué clase de vida piensas que vas a tener a su lado? Un tipo que ni siquiera puedes confiar. Una vida buena. Martín era feliz en Chile, es feliz lejos de donde lo persiguen. Caterina, Martín es un traidor. Él le ofreció escapar a Mariana, y mira cómo terminó ella. Tú sabes que Martín no tendría razón para haberla matado. Y sí, yo sé que tú te sientes traicionado, pero eso no justifica que lo hagas pasar por todo esto. No voy a dejar a mi hija en los brazos de un traidor. Ok. Entonces no hay nada más de qué hablar. Que les vaya bien. Hija. ¿Te vas a quedar solo, Ezequiel? ¿Y? Vete tú también si te duele tanto. Que se vayan todos si quieren. Traidores, puro traidores. Hola, te comunicaste con el celular de Martín Méndez. No me contesta. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde está escondido? No te lo puedo decir, pero yo tengo que ir a buscarlo y tú te tienes que quedar aquí. No, tú no vas a ningún lado sin mí, Alicia. Es mi hermano y soy la única que puede convencerlo de que no cometa una locura. ¿Tú crees que Martín pudo haber secuestrado a Luciano? Ya yo no sé nada. Es que hoy dijo algo acerca de ser un asesino y yo pienso que tal vez, no sé... No, si Martín le hace algo a Luciano, nada lo va a salvar de morir en la cárcel. Oh, Dios mío. Mi hermano no es un asesino. Estoy segura de que no lo ha sido nunca. Pero me aterra la idea de que finalmente, con todo lo que está pasando, pues lo termine siendo.
¿Dónde? Bien. Ahí está tu encargo. Servicio a domicilio. Justo en la puerta de tu casa.